Mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. We've got to love, my friend. Take me higher to that land you never was. Mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. Oh yeah, we've got to love, my friend. Oh, we've got to love. Oh yeah. Keep going deeper and deeper into a cave, ignite flammable, devouring flame. Wildin' and tame, turning the crazy into sane, forgetting your name, becoming one and letting go of all the shame. I'll take you under, I'll take you higher, burning the fires of desire with intentions to inspire. So flow over rocks with the persistence, and break down the walls so their resistance. Our magical form is our resistance. You're my purest mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. Oh yeah, 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 yeah. We've got to love. Take me under to that place you'd never go. Sígueme.
A los premios del cine aragonés. Premio Simón del cine aragonés. Desde el Auditorio de Zaragoza. Damas y caballeros, querido público, tengo el honor de presentarles al conductor de la gala, Alejandro Aisa. Ellos eran Vicky and the Wild. Fuerte aplauso para ellos. Estar. Estar. Qué verbo tan sencillo, ¿verdad? Verbo predicativo, junto a ser y parecer. Qué verbo tan fácil de usar, qué sencillo, qué común, qué manido, qué socorrido en muchos casos. Estar. Pero no nos engañemos, porque hemos descubierto la falsa invulnerabilidad que envuelve a esta palabra. Palabra que en cuestión de días y a base de decretos perdió libertad, altura de vuelo y ganó valor. Aún hoy se cotiza al alza, porque qué complicado se ha puesto lo de estar. Estar en pie, estar tranquilos, cara, a tu vera, como la canción. Estar ahora y no hablemos ya de dónde estaremos mañana, porque en los últimos meses no siempre hemos podido estar donde y con quienes queríamos estar. Por eso nos tenemos que sentir muy afortunados de poder estar hoy, aquí y celebrando, que no es poco. Porque aunque 4 meses más tarde de lo previsto, me siento muy feliz de poderles decir a todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos a la 9ª edición de los Premios Simón del cine aragonés. Bienvenidos a todos los que se han podido dar cita en esta maravillosa Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma Aragón Cultura y también a través de Aragón TV y Aragón Radio. Creo que es de justicia comenzar esta gala dando las gracias. Gracias a todas aquellas personas que han hecho posible su celebración. Y también un agradecimiento infinito a todos los sanitarios y a todos los profesionales e instituciones que trabajan y se esfuerzan para que más pronto que tarde podamos regresar a esa ansiada normalidad. Una normalidad a secas. Tampoco debemos olvidarnos de las familias que más duramente se han visto golpeadas por el coronavirus ni de las víctimas. Por todas ellas debemos de hacer de la responsabilidad nuestra bandera. Hoy, ya lo saben, estamos aquí para hablar de cine. Y si algo podemos decir del cine en este 2020 es que no nos ha abandonado. En esos largos días de confinamiento, quizás más que nunca, hemos descubierto la gran ventana al mundo que es el cine. Un refugio sin paredes ni límites. El leitmotiv de esta edición ya lo conocen, cine aragonés, denominación de origen. Y es que si el cine es un reflejo del mundo y de quienes somos como sociedad, pues qué mejor cine para hablar sobre nosotros que el realizado aquí en Aragón. Cine aragonés con denominación de origen, algo a dar a conocer como nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestros pueblos y sus tradiciones. Para descubrir sensaciones nuevas, hay que probar experiencias nuevas. Unas veces podemos probar las emociones fuertes. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Ay, va, qué bonito! Oh, ¡Qué cosa! Otras veces, la novedad consiste en caminar por lugares soñados o en abandonarse y romper con la rutina. Relajarnos para retomar el día a día con el ánimo y las fuerzas renovadas. Algo que parece fácil, pero que en muchas ocasiones no lo es. Algunos buscan nuevas fuentes de inspiración. Esa conexión fascinante con uno a uno mismo. Aunque para eso tengan que viajar hasta rincones arrebatadores. Mira, para triunfar en el fútbol hay que sentir su música. Hay quienes investigan y encuentran nuevos aromas y sabores con los que paladear la vida. Pruébelo y verá. Excelente. Este pozo se comenzó a perforar en 1914.
llegó a los 160 metros de profundidad. O quienes simplemente desean conocer, mirar el mundo a su manera, desde otro punto de vista y vivir para contarlo. O aquellas que, movidas por la pasión, no dudan en recorrer lugares de leyenda. Hablar de amores y de pasión es que me abre el apetito. ¡Qué rico! Este es el territorio de los que quieren descubrir nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos lugares, aventuras y sensaciones. Solo tienes que estar dispuesto a descubrirlo. ¿Qué tal ha ido, chicos? ¡La caña! ¡Impresionante! ¡Hay que probarlo! En Aragón te esperan 1000 experiencias por descubrir. Aragón, pruébalo y verás. Creo que ha quedado claro quién es una de las protagonistas de esta noche. Hoy estamos aquí para sonreír y vamos a dar más de una alegría. Estamos aquí para reconocer el trabajo y el talento de los profesionales del audiovisual aragonés. Más de medio centenar de trabajos se han presentado a esta edición de los Premios Simón. Unos premios que, ya saben, se deberían de haber entregado el 23 de mayo. Muchas cosas han pasado desde entonces, muchas, entre ellas varios guiones de esta gala. Hemos tenido que ir adaptándonos. Espero que esta tercera versión les guste. La he revisado bien, está más revisado que un plan de contingencia. Yo creo que saldrá todo bien. Como decíamos, mucho ha pasado desde entonces y ya sé que ha sido mucha también la tensión, la zozobra, las noches en vela debido a los interrogantes, a las incógnitas. ¿Quién habrá ganado? ¿Habré sido yo? ¿Cómo le quedará el traje al presentador? ¿Cómo de largo será el discurso del presidente? Yo allí intenté meter mano y le dije, oye Jesús, se va a reducir el aforo, ¿por qué no reducimos también tu discurso? ¿Por qué no reducimos también tu sueldo? Alejandro, no sé si era una pregunta, una afirmación, tampoco quise saberlo. Otra de las incógnitas creo que ya se ha resuelto de forma más que satisfactoria, todo hay que decirlo. Y lo de los premios ahora es cuestión de minutos. Eso sí, antes vamos a repasar cuál es el cine aragonés que nos ha dejado el último año.
Iremos viendo cómo se va resolviendo el palmarés de esta noche, con quién se van marchando los Simón que tenemos aquí. Antes de nada voy a explicar, mejor dicho, brevemente cómo va a ser la dinámica de entrega, porque obviamente va a ser muy distinta a la de otros años. En primer lugar, una maravillosa voz llamará al escenario a los entregadores, que tendrán que subir por la escalera que queda a mi izquierda. Una vez en el escenario, su tarea será la de acercarse a este micro, que verán que hay una marca roja, desde ahí tienen que hablar, no hace falta más, acercarse al micro más. Su tarea aquí será la de dar paso al vídeo de los nominados y a continuación abrir el sobre y leer quién es el ganador. Luego el ganador, la ganadora o la persona que vaya a recoger el premio en su nombre tendrá que subir por la escalera de la izquierda o de la derecha, la que mejor le venga. Una vez tendrá que venir hasta aquí, hasta este podio, para recoger el premio, y una vez haya hecho uso de la palabra, para abandonar el escenario, los entregadores obligatoriamente por la izquierda y los ganadores por la derecha. Y eso sí, los ganadores, acuérdense de quedarse en el centro un momento con el premio para tener un recuerdo de este momento tan especial. Ahora sí, enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí. Vuestros trabajos son todo un orgullo para nosotros y ya solo me queda desearles mucha suerte. Comenzamos. Entregan los 3 primeros premios Miriam Martín y Manuel Aparicio, miembros de la Junta Directiva de la Academia de Cine Aragonés. Buenas noches a todos. Vamos a dar ya comienzo a los 3 primeros nominados. Los nominados a Mejor Obra Social son Antonio Tausier, no se refiere por Zaragoza Vil. Claro, la pobreza en Zaragoza es una cruel realidad, con personas sin techo y familias. Carlos Val, por Planeta 5000. Los que se marchan no sueñan más que con poder. José Alberto Andrés Lacasta, por Ofra y Caril. I want to be here. Para que se vean reflejadas en mí. Mónica Callejo Aranda, por Esta no soy yo. Más en lo que nos hemos convertido, porque esta no soy yo. Y no quiero ser yo. ¿Para casarte con él? Tomás Generelo y Maite Abaurre, por Cardelinas. No, Adela. Y el premio Simón a la mejor contribución social es para Mónica Callejo por Esta no soy yo, autorretrato de una anoréxica. Como no tengo a nadie, me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? Así me oís mejor. Bueno, para los que me conocéis ya sabéis que soy muy de llorar. Entonces, claro, este momento pues era para llorar también, claro. Siempre había soñado con estar aquí como ganadora de un premio Simón, como actriz, no haciendo de mí misma, como en el documental. Pero bueno, que muchísimas gracias, sobre todo porque con este documental lo que yo quería... mal, porque empiezo la primera y luego los demás no vais a poder hablar. Pero bueno, voy a intentar ser súper rápida. Con este documental, sobre todo, lo que quería era visibilizar una enfermedad como es la anorexia, que cuesta mucho salir de ella, pero que gracias a grandes profesionales y sobre todo al apoyo de la familia, de mis padres, de mi hija, que la tengo ahí, de mi perrita, que también he estado ahí apoyando, porque a veces no se entiende la enfermedad. Y las enfermedades mentales o los trastornos mentales son a veces muy difíciles de entender y de acompañar a las personas que tienen a alguien que lo sufre. Cuando uno se rompe una pierna, enseguida a nadie se le ocurriría decirle, tira, échate a correr, ¿no? Pero cuando alguien tiene una depresión o un trastorno mental, enseguida, qué bonita es la vida. Es verdad, la vida es súper bonita, pero cuando no lo sientes así,
pues bueno, ya está. Que gracias. Bueno, vamos a ir rápido, así que damos paso al siguiente premio, ¿eh? Los nominados a Mejor Sonido son... Me dejan la puerta. Dan Barrow y Dani Horta. Por Intimidad. Jugando al balón. Pero no son mis hijos. La Catedral de Santa María se encuentra José Manuel llamada Herraiz. Capilla Sixtina Por de Los Arte. Cielos Españoles. Que reunía en su rostro todos los pecados José del Soto. mundo. Por Leonardo Muere. Fui a visitarlo. Miguel Salas. Por Ofra y Khalil. ¿Cómo sabes dónde vivo? Vicente Bordonava y Steve Miller. Por Planeta 5000. Si recuerdas. No te conozco. Premio Simón al mejor sonido. Vicente Bordonava y Steve Miller, por Planeta 5000. Hola a todos. Quiero agradecer a los académicos, a Carlos Val, el director de la película, a Mil Ciclos y todo el equipo del estudio, y a mi socio Juan Ferro, a mi familia, a Esther, mis hijos, y sobre todo a José Ángel Delgado, que José Ángel siempre me ha apoyado desde mis principios en España y es algo que no se olvida. Y que viva el cine aragonés. Vamos a dar paso al siguiente. Los nominados a Mejores Efectos Especiales son... David Arenas. Por Planeta 5000. Juan Remacha. Por Ofra y Khalil. Laura Liñán y Marta Espelta. Por La Virgen Pálida. Un buen dibujante, buenísimo. Es un Pedro buenísimo Santero. pintor. Por Autorretrato. Para mí, más que nada, es una terapia. Ha sido un poeta absolutamente excepcional. Sergio Duce. Por Gastos Incluidos. Y el premio Simón a los mejores efectos especiales es para Juan Remacha por Ofra y Khalil. Bueno, yo no soy Juan Remacha, soy el director de la peli, pero me mandan unas líneas porque no ha podido venir. Lo primero sería disculpas por no estar allí, motivos laborales. Lo segundo, agradecimiento a la Academia por volver a premiar a todas las categorías técnicas y artísticas y por el reconocimiento a todos los oficios del cine de Aragón. Quiero compartirlo con Castelli Moreno, Ignacio Staregui, Ignacio La Sierra, Maxi Campo, Lorenzo Montul, Paula Ortiz, Saula Gallego, Dani Calavera y José Alberto Andrés Lacasta, y a todos los directores y productores que confiaron en mí, a todos los compañeros de rodajes y a Rus VFX por ser tan majos y recomendar mi trabajo,
a Mayek Rancel por enseñarme tanto. Por último, dedicárselo a mi familia y amigos, especialmente a mis padres, por dejarme creer en la magia del cine. Gracias. Con todos ustedes, presentando los premios Simón a Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, Genel Romero, estilista y Cool Hunter, y José Luis Blanco, de Cardiff Moda Hombres. Qué emoción. Qué grandes momentos ha dado el cine al mundo de la moda. Vamos a dar paso al vídeo con los nominados. Los nominados a Mejor Vestuario son... Laura Sanz. Por Planeta 5000. Ana San Agustín. Por Leonardo Muere. Pero no me gusta que me trates como si fuera... Laura Sanz. Por Cardelinas. En realidad somos dos compañeras compartiendo una habitación, la comida. Fija de mí que soy más guapo del pueblo y lo sabes. Lola Gracia. Por Mermelada de Moras. Víctor Martín Cancela. Por The Rise of the Seeds. Bueno, y la ganadora o ganadores, Ana Brunet. Qué bueno. Esto, las cosas del directo. Y la ganadora al mejor vestuario es Ana San Agustín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los miembros de la Academia por la votación. Gracias por haber hecho el esfuerzo de mantener la gala, que supongo que ha sido dificilísimo todo. Quiero darle las gracias especialmente a José Luis por haber confiado en mí, en mi trabajo y sobre todo porque es un proyecto en el que él ha puesto toda la ilusión del mundo, todo el amor, con lo cual es doble, ¿vale? Y bueno, pues siempre es genial poder hacer un proyecto con vestuario histórico, que hay muy poquitos, así que lo disfrutamos muchísimo. También le quiero dar las gracias a Diego Lagartos, que me ayudó en el día de la figuración, que era un día muy grande, y estuvo conmigo trabajando y ambientando vestuario, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias a todos y enhorabuena a Ana Brunet. Hola, buenas noches a todos. Los nominados a Mejor Maquillaje son... Encantado de estar aquí con todos ustedes. Ana Brunet. Suerte a todos. Por Cardelinas. ¿Por qué piensas que estoy muerto? Irene Joven. Por Planeta 5000. Donde puede pintarse. Ana Brunet. Por Leonardo Y el Muere. mal. Y yo había pintado las dos. No me preocupo.
Laura Liñán. Por Mermelada de Moras. Yo no quiero acabarlos aquí. Ana Brunet. Por Oprah y Khalil. I love you. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2020 a Mejor Maquillaje y Peluquería es para Ana Brunet. Es que no sé por cuál he ganado. Bueno, queda igual. Ana Brunet por Leonardo muere. Bueno, en fin, me he puesto nerviosa, la verdad es esa. Y no había preparado discurso porque realmente, como no tengo memoria, pues para qué preparar un discurso que no voy a recordar. Entonces, simplemente dar las gracias, bueno, por supuesto a la academia, a los que me han votado y tal. Y bueno, que estoy un poco nerviosa, claro. Y bueno, sí que quería agradecer realmente a los 3 directores que confiaron, aunque haya ganado por Leonardo muere, estoy contenta por haber trabajado con Tomás Generelo, que está allí, con Alberto, que está allí también sentado, que ya, bueno, con él ya tuve una gran satisfacción de haber ganado un premio en Fuentes. Y la verdad es que con Tomás Generelo también fue maravilloso, con lo cual es como de... Yo también, bueno, gracias José Luis, mira, tengo un premio. Pero que, bueno, que no os voy a dar más la chapa, que ya está. Que gracias. Alerta roja, cultura. ¿Han visto el guiño que hemos hecho a la gala de los Oscar con el tema de los sobres? ¿Les ha gustado, no? Que antes hablaba de la importancia del cine, de que el cine es un reflejo del mundo, de la sociedad. Entonces, entiendo que en un futuro más o menos cercano, en algún momento el cine va a tener que recoger lo que nos está ocurriendo en esta época. Pero voy más allá. ¿Se imaginan cómo hubieran sido algunas de nuestras películas o algunas de las escenas más importantes del cine si hubieran ocurrido en época de pandemia? Por ejemplo, La novia, de Paula Ortiz. ¿Se imaginan esos versos de Lorca pasados por mascarilla? Cuando Leonardo va a buscar a la novia, cuando ya está casada, y le dice eso de callar y quemarse es el castigo más grande que podemos... Que no te entiendo, Leonardo, que no. ¿Qué? Que callar y quemarse es el castigo más grande... Es que con la mascarilla, corazón, sube un poco... Que callar y quemarse es el castigo. ¿Qué dices de un castillo? No, un castigo. Pero si mi familia ha venido de Leciñena... No se entiende. Claro, que aquí estamos hablando de romanticismo, pero el cine también nos ha enseñado mucho sobre el erotismo. ¿Y qué hay más erótico que lo prohibido? Aquello que no se puede ver. De rodarse hoy Instinto Básico, Sharon Stone no haría un cruce de piernas, haría un cruce de mascarilla. ¿Y con Titanic? ¿Qué hubiera pasado con Titanic? Hundirse se hubiera hundido. Pero yo creo que ella hubiera pasado un
poco menos de frío, porque Rose, toma, dale un trago, te calentará. Pero, Jack, esto es gel hidroalcohólico. Esto es para las manos. Dale un trago, hazme caso. En tercera clase lo mezclábamos ¿con qué, Jack? Con Coca-Cola, leche, Rose, que hace frío. Uf. Pero si algo me da escalofríos de verdad es pensar en el sexto sentido. Cuando está el niño ahí con la sábana. Te voy a contar mi secreto. No, a usted no, en general. No, que se me ha quedado uno mirando como dice, a mí me vas a contar. No, en general. Te voy a contar mi secreto. En ocasiones veo a Simón. Simón no este Simón. Simón. El de Caspe, el de la almendra. Ese. Pero si algo también nos enseña el cine nos inspira. Nos marca cómo tenemos que actuar en la vida. Por eso es ahora cuando debemos hacer nuestro mejor papel. Porque a Dios pongo por testigo de que no logrará aplastarme. No viviré por encima de todo esto. Y cuando haya terminado, no volveré a saber lo que es una mascarilla. No yo, ni ninguno de los míos. Aunque tenga que lavarme las manos, distanciarme o toserme en el codo, a Dios pongo por testigo de que jamás volverán a confinarnos. A ver si es verdad. Si les parece, continuamos con la entrega de premios. Recibimos en el escenario a Sergio Falces y David Chapín, en representación de Aragón Musical, organizadores de los premios de la música aragonesa. 2, 3, 4. Buenas noches. Darle enhorabuena a la Academia por mantener esta novena edición de los Premios Simón. Los nominados a Mejor Dirección Artística son... Los nominados a Mejor Dirección Artística son... Si tu cuerpo empezase a arder en este mismo instante, por intimidad. no correría a echarte encima un cubo de agua. ¿Qué demonios haces aquí? Daniel Caudevila. ¿Me vas a comparar a mí al Barcelona con el equipo del pueblo ese? ¿Cómo se dice? ¡El Zaragoza! José Alberto Andrés Lacasta. Por Ofra y Khalil. Miguel Frago Monzón. For The Rise of the Sins. There weren't a whole lot of bands. I mean, I only knew like maybe 6 bands. Pablo Lagartos. Por Leonardo Muere. Premio Simón del Cine Aragonés 2020 a la Mejor Dirección de Arte para Pablo Lagartos por Leonardo Muere. Bueno, gracias por este inesperado premio. Muchas gracias a los académicos que me han votado, a los que no les doy las gracias, pero les quiero igual. Dedicar este premio a Diego y a Ana y a mis dos últimos compañeros de aventura, a Miguel y a Aida. Todos los trabajos de arte, la verdad es que son complicados, pero esto era un pequeño caramelo. Hacer siempre cosas de época mola y queda muy bonito, ¿vale? Así que gracias, de verdad. Bueno, el otro día, como bien sabéis, salió gente del espectáculo a las calles con el hashtag, con el eslogan Alerta Roja,
Lo cierto es que la moral está muy baja en el mundo del espectáculo en general y que haya esta noche aquí Premios Simón creo que era muy importante para que la moral no se fuera por los suelos del todo. O sea que gracias a la gente de la Academia, de verdad, por haberlo sacado adelante. De verdad, nos hacía mucha falta, en serio. En el caso de los premios de la música aragonesa, podemos decir que nos hemos visto también con la responsabilidad de sacarlos como fuera, con uñas y dientes, y damos la noticia de que van a ser, y van a ser además en Huesca, como tenemos previsto desde el principio, y además os damos la fecha ahora por primera vez, van a ser el domingo también, 4 de octubre. O sea que, bueno, habrá premios y adelante con todo el mundo del espectáculo y de la cultura, por favor, que no nos rindamos, ¿de acuerdo? Vamos allá con esas nominaciones a Mejor Banda Sonora Original. Los nominados a Mejor Banda Sonora son Esther Ballesteros, Cristian Vaquero y Raúl Guío. Por Fuera de Tono. Cruzar el barrio dando un rodeo. Jesús Aparicio. Por Sí Quiero. José Luis Galar. Por Leonardo Muere. Juanjo Javierre. Por Ofra y Khalil. La Ronda de Voltaña. Por Mermelada de Moras. Mejor Banda Sonora Original. A ver, La Ronda de Voltaña por Mermelada de Moras. Bueno, muchísimas gracias. Estoy nervioso. Con las veces que he estado aquí estoy nervioso. A todos los que habéis pensado, nos habéis votado pensando que Mermelada de Moras era merecedora de este hermosísimo Simón. Muchísimas gracias a Manuel Domínguez, nuestro eterno letrista, y en este caso también compositor, y a su hermano Martín Domínguez, que en este caso hizo los arreglos de la melodía y grabó la canción para la película. Muchísimas gracias, por supuesto, también a Jorge Andols, Jorge Calderón y el magnífico y maravilloso equipo que juntaron para hacer la traslación a la pantalla de esta historia de Mermelada de Moras. Y bueno, que estamos satisfechísimos, encantados de la vida, muy contentos de subirnos este premio a Sobrarbe y que ocupará un lugar de honor en nuestro local de ensayos de Voltaña. Muchísimas gracias. Recibimos en el escenario a Enrique Torguet, director de Comunicación y Marketing de Cervezas Ámbar, y Antonio Céspedes, director del CPA Salduye. Buenas noches. Solamente quería dar la enhorabuena a la Academia por hacer realidad esta película de los premios Simón en este año tan complicado. Los nominados para el mejor montaje son... Los nominados a mejor montaje son... Carlos Val. Por Planeta 5000. Iván Castel Pérez. Por The Rise of the Sins. José Ramón Díaz Castel. Por Cardelinas. Sí, efectivamente. Javier Macipe. Por Gastos Sí, el motivo de la llamada era que quería dar
anunciaba que estaba tras la pista José de un Manuel determinado Herray, techo de por calidad los cielos excepcional. españoles. Considero esta pieza una de las más importantes. Premio Simón del cine aragonés al mejor montaje, Iván Castells. Hola, buenas noches. Gracias a la Academia por haberme votado y al resto de nominados. Felicidades. La verdad es que me hace mucha ilusión porque el montaje, el documental realmente se hace en la sala de montaje. Y he cumplido el clásico error de ser director y montar mi propia película. Así que me costó un año hacerlo. No lo hagáis nunca. Y este premio sobre todo se lo voy a dedicar a mi mujer Laura y a mi hijo Jan, porque son los que más han sufrido este proceso en primera persona. Así que va por ellos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, desde el Centro de Formación CPA lo único que queremos es apoyar a los jóvenes para que el cine, que es una de las mayores expresiones de la cultura, pues siga adelante. En esta situación que nos han sacado en el confinamiento de muchos marrones psicológicos, pues que siga vivo y la Academia que haga una muestra de todo lo que hacen los aragoneses. Entonces, un aplauso para los jóvenes, que es lo que os pido. Gracias. Los nominados a mejor fotografía son Beltrán García Valiente y Adrián Barcelona por Rise of the Sins. Lo exploré con los ojos Iciar cerrados. del Río y Pablo Gacías por Leonardo Siempre me ha Muere. gustado más sentir que La mayor parte fueron guardados José Manuel en Herray, almacenes, sin por los desembalar. cielos españoles. Algunos a miles de kilómetros de allí. Estoy fría como un témpano. Sebastián Vanubín Por Cardelinas. Ya te he dicho que no me trates de usted. Irresistible. Sergio de Uña Suéltame. Por Planeta No caeré en tus 5000. redes otra vez. Pero eres la luz de mi vida. No puedo vivir sin tu amor. Bueno, pues el Premio Simón del Cine Aragonés 2020 a la mejor foto es para Beltrán García Valiente y Adrián Barcelona por The Rise of the Sins. Bueno, agradecer a Iván y a Javi por contar conmigo en este proyecto y sobre todo me hace mucha ilusión por compartirlo con Beltrán, ya que él hizo gran parte del trabajo, por no decir la mayor parte, y muchas gracias y gracias a toda la Academia.
Con todos ustedes, uno de los discursos más esperados, el de Jesús Marco Murillo, presidente de la Academia del Cine Aragonés. Señor Director General de Cultura del Gobierno de Aragón, señora vicealcaldesa y consejera, bien, concejala de Cultura también, señores políticos, nominados, artistas, actores, amigos, muchísimas gracias por haber aguantado, digamos, todos los inconvenientes que hemos padecido para poder celebrar esta gala, por fin, después del mes de mayo, de tenerla que suspender. Algo bueno tiene el llevar mascarilla. Lo estaba pensando antes cuando estabais sentado, ¿no? Que por lo menos somos todos más guapos a la hora de mirarnos. Y lo malo que al final vamos a acabar como Mickey Mouse con las orejas de soplillo. Pero bueno, esto es para romper un poquito el hielo, ¿no? Os quería decir una cosa. Voy a intentar ser breve, os lo prometo. De verdad. Creéroslo. Algo estaremos haciendo bien cuando yo hoy aquí he comprobado que están los 4 pilares que están haciendo que el cine aragonés suene cada vez más allá donde va, a festivales nacionales, ejemplo Málaga, San Sebastián, Sitges y por fuera de España también. Algo estaremos haciendo bien. ¿El qué? Estos pilares son fundamentales para que vayamos creyendo que en Aragón hacemos un cine que se merece el sello de denominación de origen. Primero tenemos la cantera, es decir, la calidad, la gente, la creatividad que los aragoneses estamos demostrando no solamente en el cine, sino en la literatura, en la pintura, en cualquier arte. Eso se nace, se tiene o no se tiene. En segundo lugar, y muy importante, y también hay representación de ello aquí, son las academias, los institutos, las escuelas de cine, las universidades, sean privadas o sean públicas. Ojalá tengamos pronto una universidad pública donde se pueda estudiar cine, pues están haciendo que todo ese talento aragonés de todos aquellos que quieren hacer cine se formen y cojan las herramientas necesarias para poder realizar su sueño, que es dirigir y hacer películas. Sería la segunda pata. La tercera pata están las instituciones que poquito a poco se están creyendo de que en Aragón tenemos un gran talento y gente que es capaz de hacer lo que está ocurriendo, que estamos ganando premios en Málaga, por ejemplo, con una película que es la primera película que hace una aragonesa y va y gana en Málaga. Y la cuarta pata serían las empresas privadas, que también tenemos representantes aquí, asociaciones, etcétera, que se empiecen a creer que invertir en cine es invertir en riqueza, que hay mucha gente que vive de ello, muchas familias que tienen que comer, y allí donde se rueda se está creando trabajo y riqueza. Bueno, pues eso es lo que os quería decir, que teniendo esas 4 patas, lo único que tenemos que hacer como academia, y lo intentamos hacer todos los días, es aunarlas, hablar con unos, hablar con otros, ponerlos de acuerdo y que por fin podamos hablar de un cine genuinamente aragonés. No solamente porque aquí en Aragón se puedan hacer películas por el paisaje que tenemos, por la diversidad, etcétera, sino porque juntos va a ser la única forma de que algún día tengamos una industria con mayúsculas que sea denominación de origen cine aragonés. ¿Vale? Pues eso. Bueno, y como ejemplo, no quiero marcharme hoy sin poner un ejemplo de cómo somos los aragoneses a la hora de trabajar, a la hora de entregarnos en lo que sea. Hoy aquí hay una persona que ayer, desgraciadamente, murió su madre. Es un técnico, no voy a decir el nombre, por intimidad y por guardar su dolor. Pero esta mañana ha estado aquí montando, está aquí en estos momentos trabajando, se ha tenido que ir corriendo antes de comer a enterrar a su madre y aquí lo tenemos trabajando hoy en favor del cine. Un gran aplauso.
Vale. Ya me voy, lo prometo. Quería leeros, porque no me ha dado tiempo a aprendérmelo de memoria, lo reconozco, un pequeñito poema de Calderón de la Barca, de La vida es sueño, que yo creo que en estos tiempos que corren es muy acertado. Y es así. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Muchas gracias. Y ahora ha llegado el momento de conocer el número ganador para ese sorteo, para ese pase privado, para escuchar de nuevo el discurso del presidente. Comenzamos por las unidades. Que no, que es broma. Vamos a responder a algunas de las dudas, consultas, sugerencias o peticiones que ha hecho la ciudadanía a la Academia. Vamos con la primera. Hola, ACA. Me llamo Raúl. En mi pueblo tenemos un corto poco profesional. ¿Podemos presentarlo a vuestros premios? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. Gracias a ti, Raúl, por tu pregunta. Uy, mira, Pazco Sánchez en una rueda de prensa. Lo único que tenéis que hacer es estar atentos a la publicación de las bases de la siguiente edición de los premios Simón en la web academiadelcinearagonés.com, y una vez estén presentadas, pues bueno, si cumplís una serie de requisitos, con unos sencillos pasos podréis presentar vuestro cortometraje, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente. Esta. Hola, este otoño quiero rodar en el puente de Santiago de Zaragoza. ¿Qué necesito? Pues necesitas un par de narices, por no decir otra cosa, compañero. Un par de narices y andar con pies de plomo, no solo por los protocolos de higiene y de seguridad, que también, sino por el cierzo, porque como sople lo vais a flipar. Os lo digo yo, que cruzo ese puente todos los días. No, es verdad. Fíjense, o sea, yo cuando empecé a cruzar dije, madre mía, cuánto turista chino. Que sí, que vienen muchos a Zaragoza, pero tanto, claro, porque en Macanaz, en la explanada de Macanaz es donde aparcan los autobuses. Pero yo decía, chico, cuánto turista chino, hasta que me di cuenta que alguno gastaba más acento que mi primo el pequeño y que no eran chinos, que eran vecinos del Actur y del Arrabal intentando cruzar el puente con el viento de cara. Así que, compañero, precaución en el puente de Santiago. Venga, vamos con esta. Hola, quiero ser director de cine. Estoy a punto de grabar mi primer trabajo, pero no tengo el pelazo de Carlos Val. ¿Hay algún problema? Vamos a ver, compañero. Si tienes el guión, si tienes el equipo, si tienes incluso las ayudas, que eso es lo más difícil, lo del pelo es coser y cantar. Bueno, injertar y cantar, pero que no hay mayor problema. Además, que nuestra cinematografía está llena de grandes directores calvos. Muchísimos. Un montón. Ahora no tengo el móvil para buscarlos, pero hay muchos. Gaizka Urresti, no, Gaizka, no. Almodóvar tampoco. Moncho Armendari, tampoco. Fernando León de Arano, se le da pacoleta. Piénsalo también de otra manera, querido futuro director. Donde hay pelo, hay alegría. Y si no, una gorra a lo Steven Spielberg. Bien. Hola otra vez, soy Raúl. Se me ha olvidado deciros que el corto del pueblo es mi primo. Ya me diréis. Un saludo. Vamos a ver, Raúl. Vamos a ver, Raúl, corazón, me parece que en tu pueblo hay más de un corto, e incluso más profesional de lo que tú te piensas. Y si no entiendes lo que te estoy diciendo,
Que te lo explique tu primo. Bueno, la última, venga. No es una pregunta, es un mensaje de agradecimiento de Noelia. Me gustaría darle las gracias al cine porque ha salvado mi matrimonio durante el confinamiento. Tantos días en casa, los dos solos, si no llegamos a tener tantas películas, hubiéramos terminado hablando 1 y 1000 veces gracias. Para que luego algunos duden de la importancia del cine. Bueno, está claro que yo hoy no me voy a llevar un premio a la mejor interpretación, más que nada porque no estoy nominado, si no, ya veríamos. Pero los que sí que lo estén, atentos, porque llega su momento. Así es, Alejandro. Entregan los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz Alba Gallego, en representación del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, y Pimpi López Juderías, director del Desafío Buñuel Rally Teruel. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí para ver que la cultura es segura. Y vamos a ver el vídeo de los nominados a Mejor Actor, creo que es. Los nominados a Mejor Actor son... Pedro Rebollo. Por Planeta 5000. La más divertida. La más alegre de toda la familia. Arrepentimiento. Alfonso de Sente. Por Intimidad. No es una palabra que tenga en mi vocabulario. Arrepentimiento. Antonio Magén. No se preocupe. Por La Virgen Pálida. A la casa de al lado. Antes eran 2 casas juntas, pero se tabicó. No Antonio Magén. Por Leonardo Muere. No encontraba el rostro adecuado para pintarlo. Pepa. Rubén Martínez. Por Planeta 5000. ¿Qué nombre pone la silla? Y el premio Simón del Cine Aragonés 2020 al Mejor Actor es para Alfonso de Sente por Intimidad. Vale, muchas gracias. Joder, qué majos que sois. Bueno, no sé, yo soy un poco de la escuela de Fidel Castro para estos los discursos, así que voy a intentar hacer todo lo posible para no serlo. Compartir, gracias a la Academia, gracias, todos los premios gustan, pero cuando son de tu casa y de tus compañeros, más todavía. Y compartirlo con todo el equipo que ha trabajado en Intimidad, de verdad, sois maravillosos. Compartirlo especialmente con mi compañera de reparto, porque este trabajo sin ella no hubiese sido de la misma manera. Y compartirlo con todos los actores y actrices y actores, nominados y no nominados, que realmente estamos pasando un muy mal momento, como todos, como tanta gente, pero quiero incidir en eso. Saldremos de esta, compañeros, y dedicárselo a mi familia, a mi hijo, a la persona que ha estado conmigo en momentos menos glamurosos y alegres que este, y a toda la gente que me quiere y a todos vosotros. Larga vida al cine, en Talto, el cine aragonés. Y las nominadas a Mejores Actrices son... Las nominadas a Mejor Actriz son... Laura Contreras. Por Ofra y Khalil. I don't know what's going on with Arriba y de las viudas. Are you sure? Eso es ingenuo. Tarde o temprano te pedirán algo a cambio y entonces será demasiado tarde. Conozco bien a ese tipo de gente. No vas a conocer, no les conoces de nada.
Muy bien, pues si son tan fantásticos... Luisa Gabasa. Por María. Pero, Bruno, no te lo comas ahora que te va a quitar el apetito. Es para el postre. Carmen Barrantes. Por Cardelinas. ¿Por qué no te marchaste con Juan cuando pudiste? Salomé Jiménez. Por Imaginaria. No puedo más. Por favor. Ayúdame. A ver. Premio Simón del Cine Aragonés 2020 a la mejor actriz, Carmen Barrantes por Cardelinas. Bueno, evidentemente no soy Carmen Barrantes, pero me ha enviado unas palabras para que os las transmita. Gracias, muchas gracias a la Academia por concederme este premio. Me gustaría compartir el premio con todas las nominadas que, además de grandes actrices, son amigas. No puedo estar ahí porque estoy en el Teatro Español, haciendo nuestra Ferretería Esteban, y que nos está dando muchas alegrías pese al panorama que vivimos. Cardelinas es un corto hecho con el corazón y con mucho amor, y estoy profundamente orgullosa de este trabajo. Gracias, Tomás Generelo, por pensar en mí para ser Concha Monràs. A Maite Abaurre por escribir un guión que es poesía y leer esto por mí ahora mismo. Gracias a Jorge Usón por ayudarme tanto a preparar el personaje, y a Damià Serra por ser un coach magnífico. Gracias, querida Ana Brunet, por caracterizar la tortura y el dolor con tanto arte. A todo el equipo técnico y artístico y, por supuesto, a mis compañeros, Fernando Ramos, mi Ramón, y a ese ser de luz que es Elisa Hipólito. Este personaje me ha atravesado y cuando camino por Huesca y piso los adoquines de sus calles, pienso que son los mismos adoquines que pisaron Concha y Ramón, y mi cuerpo se enciende de respeto y orgullo hacia ellos. Cardelinas habla de libertad y de amor puro, y ni la muerte ni la injusticia van a poder con esta historia. Así que este premio va por ellos, por Ramón Acín y Concha Monràs. A continuación llamamos al escenario a Berta Sáez, rectora de la Universidad San Jorge, y Maite Mazuelas, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón y vicepresidenta nacional de Autónomos de España. Como los de Alerta Roja, aquí. Muchísimas gracias al Cine Aragonés por haberme invitado y por poder estar aquí compartiendo con todos vosotros. Enhorabuena a todos, porque todos los que estáis aquí es porque habéis hecho muy bien vuestro trabajo. Como vicepresidenta nacional de los autónomos y presidenta nacional de los autónomos en Aragón y empresarios, todos, muchos de los que estáis aquí, sois autónomos y sabéis lo que estamos pasando. Quiero dar un fuerte aplauso para toda la gente de iluminación, toda la gente de que trabaja en el cine, que tiene que pedir préstamos, hipotecarse con su familia. Su familia son los bancos los que les tienen que ayudar para hacer su sueño, que es trabajar por el arte, por la cultura y por lo que les mueve y les apasiona. Como todos los autónomos de España, que cuando levantan la persiana lo hacen con corazón,
Entonces, muchísimas gracias. Voy a dar paso a los nominados. Gracias a todos. Los nominados a mejor guión son parecido que vale Antonio la pena, Tausiet por Zaragoza Bill. Las personas que ejercen el poder real en la ciudad ni siquiera dejan un resquicio para la ilusión. Un poco de música. Carlos Val y Alexis Barroso. Por Planeta 5000. ¿Me conoces? Joaquín. ¿Te parece normal? Javier Macipe. Por gastos incluidos. Registrados otros horarios. Tú tienes que avisarme a mí de tus cambios de te predispone a juicios José Luis Galar. Por Leonardo Muere. Se pinta erróneamente. Sin embargo, 76 empezó Nata Moreno. Por Una vida entre las cuerdas. Tenía 8 años cuando empezó. Yo no me imaginaba Me he quitado la mascarilla para que se me oiga mejor. Premio Simón del Cine Aragonés 2020 al mejor guión, Javier Macipe. Por gastos incluidos. Bueno, pues muchas gracias, voy a ser muy breve. Quiero compartir el premio con David Manjón, que es co-guionista del corto, y con todo el resto de nominados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí realmente un honor estar aquí participando en esta entrega de la 9ª edición de los premios Simón del Cine Aragonés, sobre todo porque estamos representando a la cultura. En representación tanto de la Universidad San Jorge como del Grupo San Valero, en un día como el de hoy, decir que nuestra institución apuesta por el talento y por el desarrollo cultural de nuestros profesionales, sobre todo ayudados por su formación en grados como audiovisual y otros cursos en combinación también con nuestro centro hermano CPA. De algún modo hay que destacar que todo esto, esta apuesta por el cine, por tanto por la cultura, no viene sola, siempre va de la mano de acuerdos, convenios que dan lugar a que todo esto sea posible. Estos convenios hemos de decir que hay que agradecer tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza la posibilidad de que nos ayude a llevar todo esto a cabo. Desde la universidad, desde el Grupo San Valero, desde el CPA, apostamos por el talento de estos jóvenes para que sean formados como grandes profesionales, críticos y libres. No puedo dejar de nombrar esta noche aquí a determinadas personas como el recién galardonado Bordonaba, que son personas y grandes creadores que han pasado por nuestros centros, tanto por CPA como por la Universidad San Jorge, al igual que Garza Urresti, ganador de un Goya, Paula Ortiz o Pilar Palomero, recién galardonada en el último Festival de Málaga por la película Las Niñas. Y continúan mostrando también todo su talento Ignacio Lasierra, Carlos Val o José Luis Delgado, entre otros. Por mi parte, deciros que no desalentéis. Estamos pasando por unos momentos complicados, pero se suele decir que siempre la dificultad es sinónimo de oportunidad. Ánimo y paso al vídeo de los nominados. Los nominados a la mejor dirección de producción son Amelia Hernández. Por Una vida entre las cuerdas. Pero los sueños cambian siempre y no tienes que currar. ¿Cuál ha sido tu curro? Ver práctica. No es convencer. Carla Pérez de Albeniz. Por Mientras dure la guerra. No es convencer. Venceréis. Clara Vallés. Por Planeta 5000.
el primer techo español que construyó. Isabel Soria. Por los Procede de cielos la llamada españoles. Casa del Judío, un antiguo palacio mudéjar de la ciudad de Teruel. La vejez es horrible. José Luis Galar. Por Leonardo Muere. Si tuviera que pintarla ahora. Y el Premio Simón del Cine Aragonés 2020 a la mejor dirección de producción es para Carla Pérez de Albeni, por Mientras dure la guerra. No soy Carla Pérez de Albeni, soy Amelia. Carla no ha podido venir por motivos laborales, pero me pidió que si era premiada subiera, cosa que me pareció una maravilla, la llamada, y una maravilla estar aquí para recoger este premio en su nombre, porque para mí es una, y creo que para todos nosotros, una grande aragonesa de la que todos tenemos mucho que aprender y desde luego para mí es un gran referente. Dicho esto, ella quiere dar las gracias, compartirlo por todos los nominados y expresar su deseo de que ojalá pronto haya un proyecto que esté bien acompañado desde la producción y desde nuestra región y que pueda rodar en esta tierra. Muchas gracias en su nombre. Entrega el premio a Mejor Dirección Elena Ayue, Directora General de Turismo de Aragón y representante de Aragón Film Commission. Buenas noches. Pues los nominados son... Los nominados a la mejor dirección son... Carlos Val. Por Planeta 5000. Se acercó a la niña diciendo: no tengas miedo al sexo. Necesitamos que la tercera generación... Gaizka Urresti. Por Autorretrato. De su generación, a los que vinieron después y a los chiquilines, como yo les llamo. Isabel Soria y José Manuel Herraiz. Por Los cielos españoles. Instalados en San Simeón. Las referencias se han perdido. Estos son seres humanos. Javier Macite. Por gastos incluidos. Mira, disculpa, pero por favor, mándame. Me dejaron ir a los 15. Nata Moreno. Por una vida entre las cuerdas. ¿Dónde voy a vivir sin saber cómo voy a vivir? Pues Premio Simón del Cine Aragonés 2020 a la mejor dirección a Nata Moreno por Una vida entre las cuerdas. Bueno, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a la Academia porque yo sé que en estos momentos y en estos tiempos hacer este esfuerzo cultural es grande. A mí me hace mucha ilusión recibir un premio como directora. Ayer Isabel Coixet en San Sebastián recibía su premio y daba 10 consejos a los nuevos directores. Al final de ellos decía: si sois mujeres vais a tener que pelear 1000 veces, vais a tener que sosteneros 1000 veces más y vais a tener que ser 1000 veces más fuertes. Un director no se hace solo, se hace con su equipo. Yo esto se lo quiero dedicar a mi equipo y también se lo quiero dedicar a todas las mujeres que peleamos todos los días para seguir haciendo cine. A mí me parece que este año en concreto, y no solo este año,
años atrás, las directoras aragonesas estamos dejando el pabellón bastante alto. Así que bueno, seguiré apoyándonos. Muchas gracias. Me pongo serio, me pongo elegante, porque hemos llegado a uno de los momentos más importantes de la noche, la entrega del premio Simón de Honor, que en esta edición se le concede a alguien muy especial. Yo la vi por persona la primera vez en 2006, en un encuentro de actrices aragonesas organizado por el Festival de Cine de la Almunia. Yo soy de allí y por aquel entonces tenía unos 12 años. Recuerdo que me llamó la atención su elegancia, una elegancia sencilla con la que consiguió llamar la atención de toda la sala nada más entrar, con la naturalidad de quien no se exhibe, sino que simple y llanamente se le ve. Cómo movía las manos, cómo se retiraba el pelo, cómo escuchaba al que hablaba. Y todo ello acompañado por una voz de diosa, sí, de diosa, con una gravedad capaz de arrullarte, pero también capaz, si quisiera, de abrir los cielos. Y lo ha hecho porque nadie ha pedido en la gran pantalla un caballo para su hijo como lo hizo ella. Afortunadamente, esa no es la única ocasión en la que la he podido ver en persona y cosas de la vida incluso he tenido el placer de entrevistarla. Y uno comprueba así cómo esa elegancia no va sola, sino que va acompañada de la honestidad, de la humildad de quien se mueve en la profesión con la inercia de saber que ese es el camino, el único camino, porque la vida sin la interpretación no sería lo mismo, quizás sería menos vida. Tampoco nadie ha cruzado la calle Alfonso de Zaragoza como lo hizo ella ante la cámara. Y en esa escena, ahí, valiente, lo dejó claro. Señoras y señores, si se pensaban que lo habían visto todo sobre mí, se equivocaban. Y es que, vamos a reconocerlo, cuando el general de los aragoneses la descubrimos y quisimos hacerla nuestra, ella ya llevaba décadas sobre los escenarios y actuando delante de la cámara. Pero así es la carrera de la interpretación, una carrera de fondo y en la que no siempre es fácil predicar en tu tierra. Debutó en el cine en 1977 con Doña Perfecta y ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar o Agustí Villaronga, aunque sin duda si alguien ha marcado su carrera esa es la directora zaragozana Paula Ortiz. Protagonizó su ópera prima, De tu ventana a la mía, y su papel en La novia le valió en 2016 el premio Goya a la mejor actriz de reparto. La vida le ha llevado por muchos lugares, pero el Ebro no ha dejado de correr por sus venas. Actriz de raza, inconfundible e inimitable. Luisa Gabasa es el Simón de Honor 2020. ¿Qué tal la casa nueva? Bien, pero nunca será la nuestra, la antigua, cuando estabais todos. Tu abuelo ha hecho más de 1000 gestiones para conseguirte esa plaza. Y no ha sido nada fácil. No me toques. No soporto que te acerques. Eres un miserable. Y me das asco. Me alegro de que hayas entrado en razón. Porque no quieren ver a la madre de la puta. Por eso. Lo mismo que Manuel le marcó en la cara a mi hija. Puta. ¿Qué pasa? ¿Que a estas alturas tengo que pedirte permiso? Toda la vida encerrada en esta casa. No pienso morirme sin tener un gran amor. Como en las películas. Pasa, pasa, chavalote. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues claro. Un cliente guardia civil. Ay, no, qué gracioso eres. La compré en una tienda de máscaras. Relájate, jovencita. Y disfruta de tu vida de muñeca. Pero ¿cuántas cosas sabéis las gentes? Tú me preguntaste. La chica tuvo un novio. ¿Quién tiene un caballo ahora mismo? ¿Quién tiene un caballo? Tenga cuidado, madre. Tranquilo, hijo. ¡Mátala! ¡Mátala! Enfermó. Y lo perdí. ¡Esa puta! Me robó al marido. ¡Mátala! ¡Mátala!
Mátala, hijo, mátala. 10 años. Pues mira, pocos me parecen. ¡Ah, cabronazos! Con lo que seremos recordados. ¡Vamos a robar la Kiki de Montana! Mándeme a mi capital. No se me ofenda, pero a mí ya me da igual que haga de la guerra. Lo que quiero es que se acabe pronto. La llamaba la gran puerca, porque la muy marranuza se bañaba desnuda en una tina. Y eso aquí no se ha visto nunca. ¿Caballos de ella? Pues claro, pues como todo en este pueblo. ¿Y por qué se lo cedió a mi marido? Pues vaya usted a saber. Eso tendría que preguntárselo a su marido. Lo más importante es que salgas tú de protagonista. Señoras y señores, con todos ustedes, Luisa Gabasa. Gracias. Muchísimas gracias. Espero formularlo todo como lo tengo en mi cabeza, porque seguramente la emoción que ya la tengo dentro, a lo mejor me despisto y me equivoco, pero espero que no me lo tengáis en cuenta. Jesús Marco, Academia de Cine de Aragón, muchísimas gracias. Realmente es un honor y como tal lo siento y como tal lo recibo. Quiero daros las gracias. Es un momento muy difícil, lo han dicho ya muchos compañeros, siento tener que repetir cosas, pero necesito decirlas. Un momento difícil para sacar adelante un acto como es este y está saliendo de una manera muy brillante. Y no es porque esté yo, que quiero dar las gracias a Jenel, a Vanessa, a Sara y Ana, que me han ayudado para que yo, no sé cómo me veis vosotros, pero yo me siento radiante, espléndida, y ellas me han ayudado a eso, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades aragonesas que estáis hoy aquí, a las instituciones, a la universidad, a todos los que apoyáis al cine. Los que ya me conocéis, los que ya me habéis visto en un escenario, sabéis que siempre pido lo mismo, ayuda, que no dejéis de hacerlo. El cine no solamente es cultura, lo ha demostrado en la pandemia, que el cine también es vida. Aquí no sé dónde están todos los grandes, festivales de Aragón, esos festivales en los que he sido premiada también, y lo agradezco públicamente ahora, a los que he salido a seguir dando premios y pienso seguir saliendo mientras las piernas y el ánimo me sujeten. Quiero dar las gracias también, porque pensar que estáis todos aquí porque a mí me dan un premio de honor me parecería una barbaridad bastante desmedida, ¿no? Así que voy a dar las gracias a las personas que sé que, como decimos en Aragón, han venido de propio a estar conmigo. Cristina, gracias. Sé que es difícil para ti estar hoy aquí, te lo agradezco mucho. Concha, María, Hino, gracias por compartir una vida. Margarita, bueno, enhorabuena por tu libro, gracias por acompañarme. Vicente Ichaso, gracias por venir desde San Sebastián, desde Donosti, para ser mi acompañante. Gracias a todos y a cada uno de vosotros. Trataré de ser muy breve, termino ya. Un premio de honor te obliga a mirar hacia atrás. Todo lo que he visto ahí en la pantalla me ha hecho recordar lo monísima que era yo con 30 años. Pues mira, sí. Es que me he visto con Vero, que somos tan amigas, con la Forqué. Digo, pero qué monísimas estábamos las dos y qué jovencitas, ¿no? Y es tremendo. Entonces te obliga a mirar hacia atrás. Pero como yo soy de las que miran hacia adelante, quiero decir que he llegado hasta aquí con una carrera profesional y ética, llena de honor en ese sentido. Nadie me ha regalado nada, pero yo no he dado nunca nada que no debiera dar o que no debiera de hacer por llegar hasta donde estoy. Lo he hecho con el trabajo y de eso estoy muy orgullosa. No lo he hecho sola.
me han acompañado muchas personas que me han ayudado. Desde Mariano Cariñena, que me cogió de la mano por primera vez cuando yo era una cría de 22 años, que eran los que tenía cuando pisé un escenario. 22 años. Tengo 69, es cuestión de restar los años que llevo en este oficio. Muchos, no los suficientes. Pero la persona que más me ha llevado de la mano durante casi 25 años se llamaba Alberto Bongiorno. En principio era mi representante, luego se convirtió en mi hermano, mi confidente, mi cómplice, mi amigo, mi amor, claro que sí, mi amor también. Se ha ido de una manera rápida y muy cruel, dejándome sin él. Así que este honor, este enorme honor, es para él, porque estoy segura que desde algún lugar del universo me sigue apoyando y cuidando. Alberto, este honor es tuyo. Te quiero. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todos.
but it would be nothing, nothing without a woman or a girl. Oh no. Man made the car to take us over the road. Man made the chain to carry the heavy load. Man made the electric light to get us out of the dark. You see, man made the boat for the water, just like Noah made the ark. Oh, this is man's world. Oh, but it would be nothing, oh, without a woman or a girl. Oh, no. You see, man takes care of those little itsy bitsy baby boys, baby girls. Man makes them happy, 'cause man makes some toys. Well, after man makes everything he can, you see, man makes more money to buy from other man. Oh, this is man's world. Oh, hey, but it would be nothing, oh, without a woman or a girl. Oh, no. He's lost in the bitterness. He's lost in the wilderness. Oh, yeah. Well, this is a man's world. Oh, but it would be nothing, oh, without a woman or a girl. Oh, without a woman or a girl. No. Gracias. Un perro andaluz, la Edad de Oro, las Urdes, Tierra sin pan, Gran Casino, El Gran Calavera, Los Olvidados, Susana, La hija del engaño, Una mujer sin amor, Subida al cielo, El bruto, Él, La ilusión viaja en tranvía, Abismos de pasión, Robinson Crusoe, Ensayo de un crimen, El río y la muerte, Así es la aurora, La muerte en el jardín, Nazarín, Los ambiciosos, La joven, Viridiana, El ángel exterminador, Diario de una camarera, Simón del desierto, Belle de Jour, La vía láctea, Tristana, El discreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad y ese oscuro objeto del deseo. ...32 películas componen la filmografía de Luis Buñuel como director, pero solo una de ellas fue la elegida para inspirar este premio, Simón del desierto. 55 años después de su rodaje, con esta estatuilla se reconocen los mejores trabajos del cine aragonés de cada año. Señoras y señores, hemos llegado al tramo más importante de esta gala. Vamos a conocer a los ganadores de las 3 principales categorías: mejor cortometraje, mejor documental y mejor largometraje. De nuevo, enhorabuena y mucha suerte. Para entregar el premio a mejor cortometraje, con todos ustedes,
Carlos Méndez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel, y Carmen Ruiz, directora de Aragón TV. Y por la educación y la elegancia. Sin más, gracias a todos por seguir alimentando nuestros sueños. Los nominados al mejor cortometraje son... Los nominados al mejor cortometraje son... Cardelinas, de Tomás Generelo. Estoy fría como un témpano, como si estuviera muerta. Gastos incluidos, de Javier Macipe. No, están incluidos calefacción central. La limpieza también, viene una muchacha. Que algún día vuelvas a verme o puede que no. intimidad, de Alfonso de Sentre. Lo sabes bien. Volverás a sentirte mal. Puede que no. Leonardo muere, de José Luis Galar. Sí, quiero decirte algo. Ofra y Khalil, de José Alberto Andrés Lacasta. Almost all the money I earn is for our... Abrimos el sobre. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2020 al mejor cortometraje es para Gastos incluidos, de Javier Macipe. Bueno, pues muchísimas gracias a la Academia, a todo el equipo de Gastos Incluidos, especialmente a mi socia Amelia, que está ahí siempre peleando por todos estos sueños. Quiero compartir este premio también con una persona que se ha ido y que ya se ha recordado, que es Joaquín Carbonell, que es la primera persona que me entrevistó y que me llamó director de cine, y creo que eso ha pasado con muchos de vosotros, así que creo que tenemos que darle un aplauso por todo lo que ha hecho en esa ventana que nos ofrecía a todos los directores y a la cultura en general. Y luego quiero contar una breve historia. Como muchos o casi todos sabéis, llevábamos 7 años levantando una película que se llama La Estrella Azul, junto con Amelia, mi productora. Hace 7 años empezamos a documentarnos sobre la historia de Mauricio Aznar, esta persona que llevo aquí en la camiseta. Después escribimos un guión, después de escribir ese guión buscamos productores en lo que fue una verdadera travesía en el desierto. Buscamos productores en España, en Argentina, lo conseguimos. Conseguimos una productora en España que quería que no rodáramos en Zaragoza y decidimos que no queríamos trabajar con ella. Seguimos peleando y encontramos unos productores buenísimos, que son Mod Producciones, que apostaron por el proyecto, los productores de Alejandro Amenábar. Le dijimos que nos iban a apoyar muchísimo en nuestra tierra y que había motivos para rodar aquí, cosa que en algunos momentos nos ha costado realmente demostrar, pero bueno, estamos en el camino de solucionar algunas dificultades burocráticas que tienen las ayudas en esta tierra, que creo que solo se deben a que debería haber más comunicación para ver realmente cuál es la realidad de los directores y que no solo consista la labor de las instituciones en dar una cifra de dinero, ¿no? Cuando por fin conseguimos rodar la película con un protagonista español aragonés haciendo de Mauricio, llegó una pandemia mundial y lo jodió todo. Y en ese momento pues recibimos el apoyo de muchos de vosotros y os lo quiero agradecer, aprovechar aquí para agradecéroslo, y de una institución en concreto que fue la Televisión Aragonesa y que nos llamó enseguida para ver de qué manera podían ayudarnos para solucionar eso que, como podéis imaginar, es un drama terrible en un proyecto que estaba dando trabajo a muchísima gente, invirtiendo mucho dinero, cientos de miles de euros en esta tierra. Así que muchas gracias a la institución que nos apoyó, muchas gracias a toda la gente de la Academia y aragoneses y amigos en general que nos llamasteis, y voy a aprovechar para responder una pregunta que muchos me habéis hecho, que es ¿cuándo vais a retomar? Pues no tenemos ni idea de cómo ni cuándo podremos terminar la película, pero no os quepa duda que si hemos llegado hasta aquí la vamos a terminar. Así que muchísimas gracias.
Buenas noches. Desde la Ciudad del Amor y este año también Ciudad de Cine, mi enhorabuena a la Academia de Cine Aragonés por esta nueva edición de los Premios Simón, a Jesús Marco, su presidente, por su constancia y dedicación, a Luis Gabasa por su espectacular trayectoria y a todos los profesionales del sector audiovisual aragonés por su gran trabajo. Hoy más que nunca hay que estar y deber nuestro apoyo a este sector. Por eso estamos aquí en este sentido. Bueno, muchas gracias. Entrega el premio al mejor documental Sara Fernández, vicealcaldesa y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches a todos. Simplemente, como yo creo que las autoridades aquí tenemos que estar para escuchar más que para hablar, enhorabuena a la Academia por organizar y hacer realidad esta entrega de los premios Simón contra viento y marea, con esa rasmia que caracteriza al cine aragonés. Y muchas gracias a todo el sector audiovisual y cultural de Aragón por hacernos disfrutar y por llevar nuestro nombre, el de nuestra tierra, por todo el mundo. Muchas gracias. Pasamos al vídeo de los nominados. Los nominados al mejor documental son Es un seductor. Autorretrato de Gaizka Urresti, en el hombre más sexy del año. Entre los tres nos organizamos. Esta no soy yo, de Mónica Callejo Aranda. También a veces se tienen brotes de bulimia. Hace casi 8 Los cielos españoles, de Isabel Soria y José Manuel Herraiz. Única en el mundo. The Rise of the Sins, de Iván Castel. Las élites no es Zaragoza Vil, y en de Antonio se Tausier. encomendaba principalmente a los padres escolapios desde el siglo XVIII, aunque ya en el XX. El Premio Simón del Cine Aragonés 2020 al mejor documental es para Autorretrato de Gaizka Urresti. Bueno, permitirme que me quite la máscara porque yo he estado nominado muchas veces y nunca me había dado un Simón. Y no quería que esta imagen se me recordara pues con la mascarilla. Entonces voy a guardar esta distancia, pero oye, muchas gracias a los académicos por haberme votado. Y a mí me hace mucha ilusión, pero al que le daría mucha ilusión recibir este premio es a Luis Eduardo Aute, porque él era un buñoleno estupendo y Simón del Desierto, una de las películas también preferidas. Y estaba ahí viendo toda la gala y me acuerdo de un concierto en el año 2008, aquí estupendo, era una maravilla verle durante 3 horas en el escenario. Y bueno, es una pena que en estos meses tan malos tanta gente querida y que nos ha aportado tanto como Luis Eduardo, como Joaquín Carbonell se hayan ido, ¿no? Y cuando se van poetas y cantautores, yo creo que nos quedamos más huérfanos si cabe, ¿no? Bueno, y luego compartir con todo el equipo, especialmente con Pedro Santero, que también está nominado con su estupendo trabajo de efectos digitales, con las instituciones, que es cierto que sin ellas en nuestros últimos años no podíamos haber hecho tantas películas. Y bueno, aparte de las nacionales, el Ministerio de Cultura y Mediaset, quiero acordarme especialmente de las aragonesas, de Aragón Televisión, que siempre está ahí detrás en los proyectos que intento implementar, del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Y en ese sentido también recordaba, cuando venía para aquí, me acuerdo que hace 10 años venía una crisis estupenda, como me temo que es en la que estamos y en la que nos viene ahora mismo, y yo creo que hubo una conjura entre los cineastas, las asociaciones como la ACA, que empezó a crear los premios, Aprobar, que yo presido, EA, los centros de formación que ampliaron su oferta, las instituciones, como digo, y los medios de comunicación y el público. Y estos 10 años últimos que hemos vivido, si miramos echamos la vista atrás, yo creo que son muy fructíferos. Hemos hecho, yo creo, muchas más películas que han llegado muy lejos, tanto en premios Goya, han llegado al público.
Y bueno, yo creo que eso es un acicate para pensar que tenemos que seguir trabajando así, ¿no? Que vienen tiempos difíciles, pero que en esos tiempos difíciles de hace 10 años, cuando parecía que todo nos iba a borrar, empezamos a trabajar conjuntamente y conseguimos cosas grandes que yo espero que esta década que comenzamos, a pesar de que la hemos empezado un poco mal, pues para el cine aragonés sea un momento también de crecimiento y que cada vez, como ha dicho también Javier, nos entendamos mejor las instituciones y los cineastas y consigamos hacer más y mejores películas. Va por el cine aragonés. Llamamos al escenario para entregar el premio a Mejor Largometraje a Víctor Lucea, Director General de Cultura del Gobierno de Aragón. Buenas noches. Es un auténtico honor dar este premio. Enhorabuena, por supuesto, Jesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés, porque este acto es un acto de audacia. Cualquier acto cultural con un sentido colectivo como este, en estos tiempos, es necesario, importante, fundamental. Muchísimas gracias, presidente. Luisa, enhorabuena, de verdad, por ese merecidísimo galardón. Gracias por tu honestidad, por tu verdad, por todo lo que te hace sencillamente ser tú. Gracias y enhorabuena, por supuesto, a todos los premiados. Como decía la vicealcaldesa, a la que también saludo, yo creo que es un momento simplemente para que las instituciones mostremos nuestro apoyo, que estemos al lado del sector, de estos grandísimos profesionales, actores, actrices profesionales, y decir que vamos a intentar que este difícil momento constituya una oportunidad, porque en Mimbres, como se ha visto, como se está viendo en esta gala, hay de extraordinaria calidad, de enorme talento, para que este momento difícil sea una oportunidad, para que el cine aragonés llegue a nuevas y más altas cotas. Paso ya a entregar el premio en cuestión. Los nominados al mejor largometraje son Ojos Negros, de Marta Layana e Ivette Castelo. Planeta 5000, de Carlos Val. Está muy cerca. Nubes de metal que te queman. Y el premio Simón del Cine Aragonés 2020 al mejor largometraje es para Planeta 5000, Carlos Val. Bueno, lo primero, nada, muchas gracias a la Academia, por supuesto. Ojos Negros, peliculón. La verdad es que un honor estar con esa película. Bueno, a Carlos por su talento, a Elena y Paula por arriesgar más de la cuenta, al equipo por ser planetario de la película, a Clara, David, Gabri por ser cósmicos y a Max y a Ainhoa también. A Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Aragón Televisión, Ayuntamiento de Zaragoza, Sodiar, CPA y tantas otras por ser fundamentales. A el villano, Gabriel, Pej, Tausiet, por ser socios y tantos otros. Y a todos aquellos amigos, familiares, colegas, por poner rodilleras y coderas en este deporte de riesgo que es hacer cine y que nos protegen con esas ayudas. En fin, que muchas gracias y que es un placer estar aquí. Gracias. Perdón, tengo que leer
Bueno, lo primero, me voy a olvidar de mucha gente, así que luego en redes sociales, pues bueno, daré el agradecimiento merecido a todo el equipo, sobre todo de Planeta 5000. Sobre todo dar las gracias al equipo de dirección, de Natalia, Clara, Gina, Carlos, al equipo de producción, José Ángel, por poner en órbita este planeta, al resto del equipo, a Cosmos, a otro director, el director de CPA, Antonio Céspedes, por todo, por su amistad, por su apoyo incondicional y por extensión a los compañeros de CPA y a los alumnos, que hay algunos por aquí. Quería agradecer también a los actores de Planeta 5000 por abrazar al personaje con tanta verdad. A Alexis Barroso, el co-guionista, por darle forma a ese planeta. A Sergio de Uña, por explorarlo junto a mí. Y bueno, es alguien al que quiero muchísimo. A mi hermano Eduardo, por su apoyo. A mi hermana Paula, porque escribió la canción Nunca jamás te sentirás solo, entre otras cosas. A mi mujer, a mis hijos, por mantenerme en gravedad constante. A mis padres, por enseñarme el camino a la libertad. Y luego quería hacer mención a la situación audiovisual que tenemos, audiovisual y las artes escénicas. No sé si los compañeros pueden hacer un blackout, que es como nos sentimos, ¿no?, en el mundo de la cultura ahora. Y una petición al gobierno, a todos los gobiernos, sobre todo para que luchen contra la ignorancia, que es lo peor que puede haber en este país y en este mundo, y además están las instituciones, se nos han metido en el Parlamento. Así que hay que luchar contra la ignorancia con educación, cultura y sobre todo mucha rabia. Así que muchas gracias a todos, ¡viva el cine aragonés! Con este premio a Planeta 5000 como mejor película se cierra el palmarés de la 9ª edición de los premios Simón del Cine Aragonés. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en una noche tan especial aquí y también desde sus casas. Al inicio decía que si algo nos ha enseñado este 2020 es que el cine, la cultura en general, no nos ha abandonado en los peores meses. Ahora somos nosotros los que no debemos fallarle a ella. Recuerden que el cine, sus cientos y miles de historias han estado ahí para salvarnos. Y recuerden, lo más importante, detrás de esas historias también hay cientos y miles de profesionales. Señoras y señores, muchísimas gracias. De nuevo, ¡viva el cine y viva el cine aragonés! Take me under to that place you'd never go. Hold my spirit, babe. Embrace the power that we hold. Flow within me. We might not be together when we fall. You're my purest mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. We've got to love.